José Luis, pues vamos a continuar. Sí, tenemos un tema bien importante. Este tema de los equipos que dan respuesta a los incidentes. Creo que, bueno, es parte de mi experiencia haber convivido con algunos de esos equipos, tanto a nivel universitario como a nivel de gobierno. El día de hoy creo que tenemos tres expertos que nos van a dar ese gran panorama de la actualidad, pero también de las oportunidades que tenemos y un tema que aquí se ha mencionado tanto, la colaboración. La colaboración entre los propios equipos que finalmente son parte del trabajo en la ciberseguridad. Así es fundamental que podamos entender cómo funciona un equipo de respuesta a incidentes y que este equipo se vuelve fundamental no solo para el momento en el que se está viviendo un incidente, sino desde antes para la preparación, para poder definir y establecer protocolos que se van a implementar cuando ocurre, cuando hay ya alguna evidencia, algún indicio de que se está llevando a cabo un incidente en nuestra organización y que se activen protocolos previamente definidos, siempre va a ayudar a que la resiliencia, la recuperación, a esa capacidad de mantener operativa el proceso o la continuidad del negocio, favorezca a las organizaciones en un restablecimiento más oportuno y de manera más efectiva. Entonces, vamos a dar inicio al panel de el rol de los equipos de respuesta o gestión de incidentes. Principalmente conocemos a los CERT, a los CECIRT, y para ello contamos con un panel de lujo y voy a mencionar solamente brevemente a quien nos va a hacer favor de llevar a cabo la moderación de este panel y por supuesto les agradecemos su presencia en este segundo foro. ¿Cómo estás, Isaac? Ernesto, qué gusto. Igual de Plasmex con ustedes en la celebración de este segundo foro. Así es que con muchísimo gusto acompañarlos para la moderación. Muchas gracias, Isaac. Isaac es director general de ciberseguridad de FTI Consulting y también entre su trayectoria tuvo unos varios años, ya tú nos dirás cuántos, Isaac, trabajando desde la Cancillería de México, siendo el referente de nuestro país en foros internacionales, tanto gubernamentales como multistakeholder, y con ello pues tiene una gran experiencia para poder moderar este panel. Así que te dejo el micrófono, Isaac, y muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias, Ernesto, y de nueva cuenta, felicidades a la Alianza y a todos quienes han empujado esta iniciativa, que se vuelve no solo oportuna, sino se vuelve también guía para muchos de los desarrollos de las discusiones y trabajos que se tienen en nuestro país y diría yo en la región en ámbitos de ciberseguridad y tecnologías emergentes. Pues muy brevemente, nada más, me gustaría primero, antes de comenzar con la sustancia del panel, referir, creo que como lo decías, Ernesto, es una temática muy oportuna y una temática central. La evolución misma de la integración de los equipos de respuesta a incidentes da cuenta de cómo ha ido también cambiando el panorama de la ciberseguridad y de los retos que enfrentan. Es muy interesante observar cómo los equipos de respuesta a incidente en un primer momento se vieron solo desde una perspectiva técnica y hoy están obligados a cubrir una perspectiva un tanto más estratégica, una perspectiva que pone énfasis en las múltiples variables que hay relacionadas con un incidente de ciberseguridad y no solamente con los aspectos meramente técnicos. Entonces yo creo que platicar sobre esa integración inicial, la evolución que han tenido y además la multidisciplinariedad que hoy caracteriza a los centros de respuesta a incidente, vistos además en una perspectiva creciente en el ámbito público, ¿no? Los denominados CERT nacionales y todos los equipos y centros de respuesta que existen en el ámbito privado, en el ámbito académico. De ahí la riqueza de esa visión multiactor para el tema que nos ocupa.
Y antes de comenzar con algunas preguntas detonadoras, me gustaría simplemente señalar, ya lo decía Ernesto, tenemos un panel de lujo. Están con nosotros Gabriela Ratti, quien es coordinadora de respuesta a incidentes en Cybolt. Está también con nosotros, bienvenida Gabriela. Está también con nosotros Rubén Aquino, quien es un destacado experto en temas de respuesta a incidente y quien definitivamente desde una perspectiva también, diríamos, de terreno nos pondrá algunos elementos en la mesa. Y es un honor también recibir y estar en este espacio a Víctor Hugo Sánchez Huerta, quien representa a la Guardia Nacional, concretamente al CERT-MX, este CERT nacional que se ha vuelto referente, que ha caracterizado y que ha acompañado a nuestro país también en múltiples foros internacionales, lo cual lo vuelve también con una dimensión internacional y no solo nacional. No quito más espacio y me gustaría comenzar con una pregunta que creo que puede resultar básica, pero que nos puede presentar al mismo tiempo en dónde estamos hoy situados. Y es, ¿cuál desde su perspectiva es el panorama de los incidentes cibernéticos que se registran en la actualidad y el papel de los CERT en relación con estos incidentes? Vamos a dar espacio de 4 minutos máximo. Les pido que sean breves para poder tener nuestro panel y avanzar en él. Así es que me gustaría, si estás de acuerdo, Gabriela, que comenzaras con algunas reflexiones sobre esta pregunta inicial. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y un placer, un honor estar acá en este foro con estos colegas. Bueno, mira, estando en el mundo de los CSIRTs, tanto anteriormente gubernamental, hoy en día en privado, hace muchos años podemos, o sea, he visto cómo ha evolucionado el panorama desde un actor de amenaza típico de, por ejemplo, hacktivismo, que es probablemente uno de los más relevantes en gobierno. De hecho, cuando yo empezaba mi carrera hace bastantes años, el hacktivismo como que era lo más sonado, sobre todo en gobierno. Después, una época como que llamamos al activista, ¿verdad? Aquella persona, aquel grupo, a veces un individuo, a veces un grupo, que quiere mostrar que a través del hacking, o sea, del cibercrimen, porque al fin y al cabo es un delito, busca mostrar algún tipo de mensaje político, social. Entonces, bueno, esos son ataques muy sonados, con un impacto muy visible, desde un defacement, ¿verdad? Una página que hacked by el grupo Anónimos o cualquier otro, hasta cosas más sofisticadas como se puede escuchar en los últimos tiempos, que ha habido nuevamente un auge en este tipo de ataques, sobre todo en filtración y exposición pública de información. Vemos muchísimos casos, sobre todo, y en Latinoamérica esto ha sido preponderante en los últimos años, 2, 3 años otra vez, sobre todo instituciones de gobierno que son vulneradas muchas veces para exponer documentos sensibles. Irónicamente, en lo que es gobierno, muchas veces la información que se filtra a veces es información pública. Por ley está definido por información pública, pero obviamente eso expone debilidades en los sistemas por la manera en que se obtuvo. A lo mejor es la misma información que está expuesta en la web, sin embargo, haberlo obtenido a través de una intrusión, por supuesto, le da otro matiz. Digo porque muchas veces a nivel político se escucha, no, pero esto es público, esto no es grave. Y sí, pero la manera en que se ha obtenido sí lo es. Entonces, ahora, en lo que es en el mundo corporativo, privado, ahí definitivamente lo que más vemos en los últimos tiempos es el ransomware, sobre todo el cambio que se ha dado de ransomware desde en los primeros años, cuando empezábamos a hablar de ransomware allá por tal vez 2015, 2016, hablábamos más bien de a lo mejor ataques a través de ingeniería social que apuntaban a los colaboradores, a los empleados de las empresas. Hoy por hoy eso ya no es así, hoy ya no es un equipo que se cifran los archivos, no, hoy en día, sobre todo en 2019, hubo un cambio muy marcado a partir de WannaCry, donde los grupos empezaron a organizarse y a darse cuenta de dónde está el dinero, por qué una empresa me pagaría dinero por esos archivos. Tienen que ser archivos valiosos. Y ya se ha combinado lo que es ransomware con una intrusión a nivel de red.
Eso es lo que, entonces el ataque más que ransomware hoy en día es un ataque extorsivo completo, donde no solamente cifran los archivos, sino también se aseguran de previamente haber extraído información sensible de la organización y también de haber destruido por lo menos la mayor parte de los backups. Eso hoy en día es un fenómeno que hace que el ransomware, más que un ataque en sí mismo, una categoría, sea todo un fenómeno altamente redituante para los atacantes y altamente de un alto impacto para las organizaciones. Si bien es cierto, y por ahí podemos ver los estudios de los últimos tal vez 2 años, que el monto total promedio, a lo mejor de rescate, ha ido disminuyendo, entonces uno podría pensar que el ataque ya no está siendo tan exitoso, pero sin embargo en el volumen del cibercrimen vemos que hoy por hoy ya los atacantes no apuntan solo a grandes empresas, apuntan a prácticamente a cualquiera, porque saben que en ese volumen hay finalmente un rédito. Eso es un poquito lo que nosotros vemos tanto con clientes, con colegas, como ha ido cambiando. Muchísimas gracias, Gabriela. Y creo que nos pones mucho énfasis en cómo los panoramas evolucionan, ¿no? Y los diferentes niveles donde antes quizá era un enfoque, eran solo un tipo de perfil de compañías o de organizaciones objetivo, y esto ha cambiado por completo. Y creo que en nuestra región, en América Latina, ya lo referías, marca, digamos, también un antes y un después, diferentes hitos recientes en la región relacionados con esto. Rubén, ¿nos ayudarías a profundizar sobre esta pregunta de los tipos de ataques y el papel de los CERTs relacionados con estos ataques? Sí, claro. Yo creo que, como ha comentado Gabriel, el ransomware sin duda es uno de las amenazas principales. Algo que me gustaría complementar es que el ransomware no es algo que actúa de una sola forma. Me refiero a que la forma o los vectores de ataque pueden ser muy diversos, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta para los equipos de respuesta a incidentes y para la evolución misma de los ataques. Esto lo que implica es que en realidad muchas veces no sabemos no sabemos cuál puede ser el primer vector de ataque para algo que termine en un ransomware. Y tenemos que buscar cubrir todos los frentes que tenemos abiertos o que tenemos expuestos en la infraestructura y para nuestros datos, nuestra información. Y eso es una labor muchas veces titánica y continua, que no termina nunca en el caso de un equipo de respuesta a incidentes, porque tú comentabas, Isaac, cómo el equipo de respuesta a incidentes hace años era un equipo esencialmente técnico, al que llamabas una vez que ocurría algo. Eso ya es casi inconcebible, o debería ser casi inconcebible, porque la tarea de un equipo de respuesta a incidentes es continua. Un equipo de respuesta a incidentes debe conocer su entorno, debe conocer el tipo de infraestructura que tiene, el tipo de alertas que se pueden generar, debe poder responder. A lo mejor no todos los alertas de incidentes son de la misma severidad, pero es algo a lo que debe estar respondiendo continuamente, y debe estar colaborando con entidades tanto al interior de una organización como afuera de una organización, para mantenerse al tanto de las amenazas, cómo pueden interactuar, incluso de cuáles son los actores de esas amenazas en el entorno corporativo del sector o nacional en el que esté inmerso un equipo de respuesta a incidentes, y principalmente el negocio al que esté proporcionando servicio. Yo creo que uno de los retos principales es que la cantidad de amenazas y la forma en que estas actúan ha ido creciendo y ha ido evolucionando de la misma manera en que vemos que hay una carrera cada vez más veloz sobre el desarrollo de software, el desarrollo de soluciones de TI, nuevas características para los sistemas. Vemos inteligencia artificial generativa, agentes que extienden extienden la superficie de exposición de los datos y de infraestructura que tenemos en las organizaciones. Entonces, eso nos lleva al reto de poder estar a la par, o intentar estar a la par de dónde pueden surgir estas amenazas y dónde pueden surgir los incidentes. Y hay, yo creo que dos
temas importantes. Uno, las amenazas, y la tecnología va a seguir evolucionando muy rápido, y para ello hay muchas herramientas que harán que esto sea cada vez más veloz. Y por otra parte, la cantidad de información que los equipos de respuesta a incidentes tienen que analizar está creciendo de manera exponencial con la infraestructura on-premise, en la nube, cada vez más servicios en diferentes partes. El perímetro ya no es lo que conocíamos como perímetro hace una década. Todo eso hace que también en la parte de respuesta a incidentes y de detección de incidentes, debe haber una mayor, o está habiendo una evolución tecnológica necesaria para mantenerse a ese ritmo. Pero lo que es más importante es que este es un asunto no solo tecnológico, es un tema de capacitación de los equipos de respuesta a incidentes, de conocer el entorno, de saber. Podemos tener una tecnología muy buena, pero si no sabemos adecuarla al entorno en el que ésta nos va a hacer funcional, realmente puede ser que tengamos algunas veces, y me ha tocado ver en algunos casos, que puede haber una herramienta muy buena tecnológicamente, pero que no cumple su función dado que no está adecuadamente integrada, desplegada en un entorno, parametrizada, y que no está mantenida de forma continua. Entonces yo creo que ese es uno de los retos principales que me gustaría mencionar por el momento. Muchas gracias, Rubén. Creo que añades varias capas a la discusión que vale la pena que demos doble clic, ¿no? Ciertamente la evolución tecnológica, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Tecnologías emergentes, que no necesariamente representan solo beneficios, sino también extienden el perímetro, la superficie de situaciones sobre las cuales un centro de respuesta, un equipo de respuestas tiene que estar atento. El factor humano, creo que lo has mencionado, es clave, ¿no? O sea, puedes tener la mejor tecnología, pero si no está suficientemente capacitado el personal y las decisiones articuladas, eso puede tener retos adicionales, ¿no? Y creo que la idea de tarea continua que mencionabas, creo que es muy importante quedarnos con esto en mente, porque pues ciertamente el nombre equipos de respuesta o centros de respuesta quizá deja de lado la parte más bien de alerta temprana, la alerta preventiva, los aspectos preventivos que hoy por hoy son clave y básicos de estos ejercicios, ¿no? Víctor Hugo, sería buenísimo que pudieras compartirnos también algunas reflexiones sobre esta pregunta inicial de cuáles son, desde tu experiencia, desde tu rol, los principales incidentes, las tendencias y el papel de los centros y equipos de respuesta. Claro que sí, muchas gracias, Isaac. Pues para complementar lo que ya comentaron mis compañeros panelistas, sin lugar a duda estoy de acuerdo con todo lo que ya comentaron. Los ataques, el que se está presentando principalmente en la actualidad, pues es el ransomware. Ya comentaron el tema de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización en este tipo de ataque, pues los hacen cada vez más continuos y de mayor impacto. En este sentido, pues destacar que hay esfuerzos internacionales para combatir este tipo de ataques de ransomware, como es la Iniciativa Internacional contra el Ransomware, convocada por el gobierno de los Estados Unidos, y de los cuales México participa activamente a través de la Guardia Nacional. Hemos tenido oportunidad de participar desde su creación en el año 2021, y en las cumbres presenciales en los siguientes 4 años se tocan iniciativas, se ponen iniciativas sobre las mesas de discusión bastante importantes. Una de ellas precisamente es lo que ya comentabas, los protocolos de actuación que deben de existir en los países. Comentar que en el CERT-MX se crea y se apoya a las instituciones para implementar el protocolo nacional homologado de gestión de incidentes, que la palabra gestión pues resulta clave porque, como bien comentabas, pues ya no es el simple hecho de responder, sino que la gestión conlleva toda una serie de actividades o fases definidas en marcos de referencia internacionales como el NIST y algunas otras buenas prácticas. En este sentido,
En el CERDMX, pues nos damos a la tarea no solo de apoyar técnica y legalmente a las instituciones a contener un ataque y a recuperar los servicios, sino que constantemente estamos lanzando boletines en el sitio oficial del CERMX que las instituciones públicas o privadas pueden tomar en cuenta para mejorar sus medidas de ciberseguridad. Y bien, también hacemos uso de servicios propios y servicios que recibimos a través de colaboración nacional o internacional, como lo es con la Organización de los Estados Americanos a través de la Red Interamericana de Equipos de Respuesta, CECIR Américas, en los cuales nos proveen de diversa información técnica que nosotros podemos utilizar para analizar, cruzándola con otra información que nos encontramos al hacer el monitoreo de la red de Internet para poder alertar a las instituciones. Entonces, hay dos conceptos clave en este ciclo que ya comentaba Rubén, que debe de ser constante, que es estar lanzando boletines para que se tomen en cuenta para mejorar los niveles de ciberseguridad y estar alertando a las instituciones sobre lo que está pasando con sus infraestructuras críticas de información. Comentar que el CERMX tiene una particularidad, como aquí veo que está Gabriela Ratti, que también ya tiene experiencia en lo que es un CERT nacional, que atendemos a todos los sectores. Entonces, tratamos de entender lo que sucede con cada uno de estos sectores críticos en el país. Y bueno, sin más, es lo que me atreví a abonar a las respuestas ya de mis compañeros panelistas. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que resulta muy complementario y además tener esta perspectiva muy desde el terreno, muy desde el quehacer diario y cotidiano que a veces pudiéramos no identificar de manera inicial sobre el CERT y eso te lo apreciamos mucho. También creo que has añadido un elemento clave a la discusión y es el componente internacional, ¿no? La idea de cooperación internacional. Recordemos que el ciberespacio, pues justo tiene esta dimensión no necesariamente territorializada y por lo tanto la cooperación internacional, las alertas tempranas, el fomento de confianza a partir de estos boletines, etcétera, van generando una dinámica de respuesta conjunta, de respuesta múltiple, dado que hoy no solo un ransomware, sino diversos tipos de ataque, diversos tipos de situaciones, de riesgos, de vulnerabilidades, pueden explotarse en cualquier jurisdicción, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esa cooperación internacional. Hacías alusión a la iniciativa contra el ransomware, por ejemplo, o a CECIRS Américas, ¿no? Desde la perspectiva de la Organización de Estados Americanos. Y es muy bueno ver cómo quizás hace algunos años, ¿no? Hace 10 años, cuando se negocian las normas de comportamiento responsable de los estados en la ONU, no había la madurez que hoy se tiene en la región sobre estas alertas y estos trabajos en equipo. Déjenme poner en la mesa una pregunta, una nueva pregunta a partir de algo que mencionabas, y es el cambio de respuesta a gestión, mencionaba Víctor. ¿Qué podríamos reflexionar, qué podrían destacar sobre dos aspectos? La importancia de la colaboración entre actores, no solamente internacionales, sino actores públicos, privados, academia, investigadores, sociedad civil. ¿Qué nos pueden decir sobre la relevancia de la colaboración entre actores para el quehacer de los centros y equipos de respuesta? Y un poco qué están haciendo sus propias organizaciones en materia de esta visión de gestión más que solo de respuesta. Gabriela, sería bueno si comenzamos nuevamente contigo. Sí, no, es que 100% de acuerdo con ese enfoque. Primero, cuando hablamos de respuesta, como que lo estamos limitando muy a solucionar el problema, solucionar ese problema de esa víctima, de esa organización, de esa empresa afectada. Primero hay que entender, o sea, hoy en día los atacantes siguen patrones, o sea, tienen un modus operandi. En la medida que nosotros entendamos ese modus operandi, mejor podemos tanto defendernos como responder. Y ahí es donde entra justamente la colaboración. Cuando a veces como incident responders nos toca atender o investigar un incidente, siempre hay mucho que vamos a aprender de
cómo actuó ese atacante, qué herramientas usó, qué vulnerabilidades explotó, cómo se movió. Esa información puede ser muy valiosa, no solo para el informe que vamos a entregar a esa víctima, sino también para otras posibles víctimas, para aprender de cómo se mueve realmente el atacante. Finalmente, yo no me puedo proteger de aquello que no sé cómo funciona, a bajo nivel, a nivel detallado, no solo de manera general. Ahí es donde, sobre todo hoy trabajando en una consultora privada, por eso, por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos el Beacon Lab, que más allá de sí, por supuesto, somos una empresa que vende servicios, pero más allá de ese servicio comercial, vemos el valor de compartir esa información. Así como nosotros también usamos esa información de otras empresas, donde en el mundo privado, o sea, buscamos también que más allá de toda competencia comercial, a la hora de compartir información de atacantes, del cibercrimen, eso tiene que primar, o sea, eso es importantísimo. El trabajo de todos, tanto preventivo como reactivo, mejora en la medida que estamos compartiendo esa información. Por supuesto, también está el compartir información con organismos internacionales, con los organismos de justicia. Sé que ahí a veces las cosas se vuelven más difícil que compartir, porque una cosa es compartir a lo mejor información técnica que es medianamente accionable, más difícil es usar esa información ya para combatir el cibercrimen. Sé que ahí se está haciendo un enorme esfuerzo. eh, pero eso principalmente es lo importante, modelar nuestra defensa y nuestra preparación en base a información real y tangible, tanto que hayamos visto de primera mano como también a través de reportes que a veces publican otras empresas, otros laboratorios. Una empresa o un equipo de incident response, no importa si comercial o no, que esté buscando responder a un incidente, pero sin nutrirse de esa información de la comunidad, difícilmente va a tener mucho éxito, o por lo menos va a tomarle mucho más tiempo y mucho más esfuerzo responder a un incidente sin contar con esa información. Por supuesto, también hablamos de colaboración en herramientas que la comunidad está, más allá de las herramientas comerciales que existen, hay muchísimas herramientas open source que para un incident responder a veces incluso son la primera herramienta. Después vendrán las herramientas comerciales ya para la defensa, pero en lo que es incident response, probablemente el esfuerzo que hace la comunidad donde nutren tanto empresas privadas, gobierno, investigadores independientes que como simplemente colaboran en su tiempo libre, eso hace toda la diferencia hoy en día. Muchas gracias, Gabriela. Creo que justo dimensionas la transversalidad de la lógica de colaboración y en sus múltiples expresiones, ¿no? Rubén, sería buenísimo si puedes profundizar sobre esta reflexión inicial en cuanto a la colaboración con otros actores y lo mismo desde la experiencia propia, qué tanta hay esta evolución hacia la gestión más que solo respuesta. Sí. Yo creo que el papel de un equipo de respuesta actualmente es eminentemente colaborativo. Tanto con actores al exterior de la organización en donde se encuentra el equipo de respuesta como al interior. Es muy importante tener al interior interacción con equipos de TI que conocen los detalles de la infraestructura, de la implementación, con las áreas de negocio, con las áreas directivas, para saber realmente también cuál es la preocupación, incluso qué se cataloga como un incidente y cuál es el impacto que se puede determinar con base en los objetivos de cada organización para un determinado evento que pueda categorizarse como incidente. Y esto es algo también continuo. Los equipos de respuesta a incidente tienen que interactuar con las áreas de capacitación, con las áreas de prevención para buscar fortalecer las defensas, tanto técnicas como de comportamiento de las personas, porque uno de los vectores principales que se utilizan para poder acceder de manera no autorizada a alguna infraestructura es a través de
de la ingeniería social y de las fallas que podemos tener las personas en cómo protegemos nuestro equipo y las autorizaciones y la información que proporcionamos. Esto es hacia el interior de una organización y eso requiere la disposición y las habilidades de un equipo de respuesta para colaborar al interior. Esto suena fácil, pero son habilidades suaves que tienen que combinarse con el conocimiento técnico profundo que también debe tener un equipo de respuesta a incidentes. Entonces, este balance es indispensable para poderlo hacer de manera efectiva. Luego también está la colaboración que ha mencionado Gabriela antes y que has mencionado Isaac con otros actores, sobre todo para poder, yo creo, por un lado, tener una mayor inteligencia sobre las amenazas. Esta inteligencia y lo que es relevante para un equipo de respuesta es que sea lo más accionable posible para que yo pueda identificar a través de indicadores de ataque, indicadores de compromiso y otros elementos qué cosa me puede resultar útil para un entorno específico. Que sea accionable es que yo lo pueda asociar de inmediato a mi infraestructura, que me pueda generar alertas y que me sirva a mí para identificar rápido o prevenir algún incidente. Luego, también hay otra colaboración con actores para hacer el trabajo de prevención y de implementación de nuevas defensas y de mayores controles de ciberseguridad. Y eso también tiene que hacerse en colaboración con equipos al interior y equipos al exterior para conocer la evolución en las tecnologías para protección, para defensa. Y a la vez también hay una colaboración que a mí me parece que cada vez se vuelve más relevante y es con gobierno y con reguladores de las diferentes industrias para poder identificar realmente cuáles son los elementos de gobernanza o de gobierno para nuestro entorno y los elementos de control que debemos tener en las infraestructuras. Poniendo en relevancia la parte de cómo identificar y cómo reaccionar ante equipos de respuesta, estableciendo también canales de comunicación lo más efectivos posibles para el intercambio de datos precisos sobre amenazas, sobre acciones o sobre incluso elementos que tengan en curso. Cuando una organización ha sido víctima de un incidente, es muy probable y en muchas ocasiones ocurre que no es la única con características similares que está siendo víctima en ese momento de un incidente. Es muy probable que quien lo actúe identifique organizaciones similares y esté actuando al mismo tiempo sobre las mismas. Entonces, el intercambio de conocimiento para la identificación, respuesta y para la recuperación de un incidente es indispensable en el entorno de equipos de respuesta. Muchísimas gracias, Rubén. Muy interesante este último componente, donde de algún modo también pones énfasis en cómo la necesidad de colaboración interagencial, ¿no? Porque muchas veces pensamos la colaboración entre actores, pero a veces interagencial, ¿no? A nivel, digamos, de gobierno o a nivel también de gobierno corporativo, ¿no? En una misma organización, las diferentes áreas, porque pareciera de nuevo que no son conversaciones aisladas solo de los ISOs o solo de la dependencia que lleve los temas vinculados con ciberseguridad, combate al cibercrimen, sino en una lógica más transversal, en una lógica más de colaboración interagencial, ¿no? Y ahí también me lleva a pensar un poco cómo Isaac, no existe un modelo único Isaac, dejamos de sí, escuchar por unos segundos. No sé si quieres revisar tu audífono. Perdón, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Yo te escucho bien. Sí. De pronto se escuchó alguna... Perdón, nada más decía la posibilidad de que la colaboración interagencial también de pronto se observe en cómo no hay un modelo único de equipo de respuesta o de centro de respuesta y cómo se requiere pues cierta flexibilidad para acomodar las estructuras de un centro o un equipo en los diferentes países, en las diferentes organizaciones. Víctor Hugo, sería buenísimo si puedes contribuir también con elementos sobre esta pregunta y estas capas de evolución de los centros. Sí, con mucho gusto.
Bueno, pues yo estoy en el sector público, somos el Centro de Respuesta a Incidentes de la Guardia Nacional, entonces lo voy a abordar un poco desde el lado de gobierno. Sabemos, aparte de todo lo que ya comentaron, la colaboración en cuanto a que las empresas prestadoras de servicios gestionados de seguridad pues tienen mucha información técnica de aquellas instituciones que les contratan, y en este sentido para nosotros es relevante tener este intercambio de información técnica, pero agregar también la parte importante de que de la parte gubernamental pues se tiene la capacidad de legislar y regular. Entonces combinar el conocimiento técnico de los privados con esta capacidad de legislar y regular puede contribuir a crear normas de ciberseguridad. Entonces, pero también un punto importante aquí es la voluntad de los privados para adoptar y ajustarse a estas normas. Sabemos que de pronto algunas no resultan del todo favorables comercialmente para ellos, y de pronto hay cierta resistencia, y esto también es un tema que ya se ha planteado en mesas internacionales. Existe un panel asesor sobre colaboración público-privada en esta iniciativa internacional contra el ransomware que ya comentaba. Pero bueno, independientemente del apoyo técnico que nos ayuda a nosotros a conocer las tácticas, técnicas y procedimientos que están utilizando los delincuentes, y de esta oportunidad de crear normatividad en el país que sea real, adaptable y útil, comentar también que para nosotros como gobierno sabemos que con presupuesto se puede hacer todo, y cuando el presupuesto no es suficiente pues nos tenemos que ajustar a lo que tenemos. La colaboración en el caso del CERT-MX con los privados pues nos ha permitido crear programas de capacitación, porque comentaba yo el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes, pero aquí en el CERT-MX también creamos y apoyamos en la implementación del modelo homologado de unidades de policía cibernética, con las cuales tenemos compromisos de capacitación. Entonces, constantemente nosotros hacemos uso de esta capacitación sin costo que nos proveen privados. Hay muy buenas oportunidades, hay privados que nos proveen incluso o nos dan apertura a simuladores de ataques, que nos dan apertura a capacitación sobre seguimiento a pagos con criptoactivos, porque ya iba a decir criptomonedas, pero ya los criptoactivos son mucho más amplios que solo las criptomonedas. Entonces, resaltar que para el sector gobierno, contar con apoyo de los privados para estas oportunidades de formación, de formación y de creación de capacidades, que es el concepto en realidad, es relevante, además de todo lo que ya se comentó en el panel. Muchas gracias, Víctor. Y haces efectivamente muy visible cómo es necesario apuntar a la formación de talento, a la generación de capacidades, como bien decías, y más allá de los presupuestos asignados, ¿no? A una organización específica. Y ahí de nueva cuenta quizá el aspecto de cooperación internacional, ¿no? Y los modelos de intercambio de información, incluso que mencionaban también Gabriela y Rubén, de inteligencia, y de una inteligencia que sea accionable, pues contribuye a ese entendimiento más amplio, ¿no? Acercándonos un poco hacia una reflexión final, me gustaría que pudieran, pues a partir de su experiencia concreta, imaginar 2 o 3 recomendaciones puntuales que pensarían son oportunas, hacia dónde tendrían que mirar viendo hacia adelante, hacia dónde tendría que mirar la evolución misma de los centros de respuesta, de los equipos de respuesta, e incluso lo que denominamos, digamos, el networking de estos, ¿no? O sea, hacia dónde tendríamos que estar evolucionando, pensando, avanzando. Si nos pueden compartir a partir de sus propias experiencias, será buenísimo. Gabriela, por favor. Bueno, definitivamente por eso, lo que es el mundo del cibercrimen ha ido evolucionando, y de la misma manera justamente considero que se necesita seguir evolucionando y también compartiendo más. O sea, muchas veces nos damos cuenta
nos ponemos nosotros mismos muchas trabas y muchos peros a la hora de a veces de compartir, de colaborar, mucho formalismo. Por supuesto, estamos en un mundo donde sí tenemos ciertas reglas que cumplir, pero la realidad es que los criminales no tienen absolutamente ninguna regla que cumplir. Muchas veces también decimos, bueno, todo lo que es cumplimiento, normativa. En el cibercrimen no hay nada de eso. Al atacante al final no le importa que hayamos certificado, que hayamos hecho las tareas. Al final ese hueco donde va a encontrar es finalmente donde va a colarse. Entonces considero que la inteligencia de amenaza y esa colaboración debe justamente ser casi que lo más importante para robustecernos entre todos. Al final todo este ecosistema y bueno, justamente espacios de debate también como estos son importantes para reflexionar. Muchas veces también transmitimos a lo mejor mensajes incorrectos de la propia comunidad, a lo mejor sin querer hacerlo de esa manera, pero a veces transmitimos los mensajes incorrectos, por ejemplo, culpándole al usuario, diciendo, bueno, el eslabón más débil. Y aunque a lo mejor entre nosotros sabemos a qué nos referimos, muchas veces estamos también transmitiendo de que un solo clic hace que todo el esfuerzo caiga. Entonces decimos, bueno, es que entonces ¿para qué me defiendo? Y la realidad es no, o sea, hoy en día a lo mejor hemos aprendido mucho de la manera en que funciona el cibercrimen o los ataques en general, como para poder también ir mejorando las recomendaciones, las guías, sobre todo hacer que la ciberseguridad sea un tema de todos, que no sea solamente algo que solo resuene en las comunidades técnicas, sino también entre los usuarios, entre los tomadores de decisión, que se rompa un poco el tabú de estos temas. Ese un poco creo que es un mensaje importante para reflexionar y Muchas gracias, Gabriela. Y creo que esta última reflexión apunta justo a la ciberseguridad como cultura, ¿no? Que esté impregnada en todo, en el quehacer de todas las estructuras y de todas las áreas, y no exclusivamente de las áreas técnicas, como decías. Y creo que ese es un mensaje muy importante, muy potente, justo para una evolución, constante evolución necesaria de los centros y equipos de respuesta. Rubén, por favor. Sí, yo creo que lo que agregaría finalmente es que la ciberseguridad en la mayoría de las definiciones, porque no hay una sola, está asociada a la capacidad para responder a ciberataques. Y eso hace que los equipos de respuesta a incidentes estén en la esencia misma de lo que es ciberseguridad. Y eso los obliga a los equipos de respuesta a incidentes a interactuar, como lo has dicho antes, Isaac, de manera transversal con diferentes actores, tanto al interior como al exterior de las organizaciones, de las empresas. Y eso requiere de habilidades tanto técnicas, insisto, como la capacidad de interactuar de manera interdisciplinaria con muchos otros actores con conocimientos diferentes, desde personas que conocen de negocios hasta personas que saben de prevención, de capacitación, de diferentes tecnologías, de inteligencia artificial, de nube, de muchísimas cosas que es prácticamente imposible que un grupo relativamente pequeño de personas lo sepa. Entonces, esa capacidad para interactuar, aprender y a la vez proveer información que sea útil para esas personas, esos actores y para esas otras funciones, es algo que actualmente es indispensable para los equipos de respuesta a incidentes. No pueden estar aislados si queremos responder con precisión y la mayor rapidez posible, dado el entorno o la evolución del entorno que tenemos de tecnología y de ciberseguridad. Entonces se requieren toda esa apertura y esas habilidades en los equipos de respuesta a incidentes. Entonces, yo creo que es con lo que, más bien lo que podría agregar a las reflexiones finales de Gabriela también. Muchísimas gracias, buenísimo, y creo que complementa perfecto cómo es necesario tener este entendimiento mucho más integral, ¿no? Y en una lógica
evolutiva, en una lógica también de mejora continua y no solo de mirarse hacia adentro, ¿no? Creo que eso es clave ante los retos y amenazas actuales en el ámbito de la ciberseguridad y tecnologías emergentes. Víctor Hugo, por favor, si nos compartes algunas reflexiones en torno a estos puntos finales. Sí, pienso que, bueno, como una reflexión, debemos de evolucionar los equipos de respuesta, ir más allá de lo que es contener los ataques y apostarle más a la prevención, a la inteligencia de amenazas, ser más proactivos, más resilientes. Una constante cacería de amenazas, realizar simulacros como son los tabletop o ejercicios de crisis cibernética, estar analizando continuamente vulnerabilidades y modelando amenazas para conocer cómo es que se realizaría un ataque. Tendríamos que comenzar también a adoptar algunas prácticas, algunas otras estructuras, como es un centro de análisis e intercambio de información, que se dedique precisamente a hacer toda esta recopilación de información, analizar y compartir todos estos productos de inteligencia de amenazas para que pues seamos más resistentes, ¿no? Más preventivos. Y bueno, ya si nos llegan a pegar con algún ataque, pues siempre contar con el equipo de respuesta a un incidente de ciberseguridad. Pero pienso que debemos ir más allá de contener y convertirnos en equipos más proactivos, apostarle más a la prevención y a la inteligencia de amenazas. Desgraciadamente los delincuentes, como ya comentaron, no respetan reglas ni normas, nosotros lo tenemos que hacer, pero no debemos permitir que sean ellos los que dominen las tecnologías emergentes, como es la inteligencia artificial, para perfeccionar sus ataques. Nosotros también debemos de hacer uso de estas tecnologías para perfeccionar nuestras defensas. Es lo que podría compartir. Muchas gracias, Víctor. Y creo que también es muy poderosa el mensaje que pones con énfasis, es ir más allá de la contención, ¿no? La visión exclusiva, centrada solo en la contención, es agotada. Hoy se tiene que mirar incluso la posibilidad de no estar al 100% ciberseguros, ¿no? Sino más bien tener la resiliencia y los elementos necesarios para, en caso de una situación, saber reponerse, saber responder, saber accionar, ¿no? Creo que se ha complementado, como era esperado, de manera extraordinaria el panel con las experiencias y aportaciones puntuales de cada una y cada uno de ustedes. Creo que hay, más allá de comunes denominadores, conceptos clave que permean la labor cotidiana y mirando hacia adelante de los centros y equipos de respuesta. Uno de ellos, la colaboración, la prevención, la alerta, la experiencia, las buenas prácticas, el compartir información, lecciones aprendidas. Y creo que sobresale también la idea de aspectos accionables, es decir, no estar solamente en una perspectiva de lo que es deseable, sino de aquello que es accionable realmente, ¿no? Y de ahí la importancia de la colaboración y el fortalecimiento de las redes de CERTs, CIRTs, etc. Creo que cerraríamos así nuestro panel con esta visión muy integral, muy completa, y devolvería la palabra a nuestros organizadores, celebrando nuevamente este segundo foro de la Alianza México Ciberseguro. Así es que devolvería la palabra a Ernesto. Adelante. Muchas gracias, Isaac, por la excelente moderación, así como la participación de Rubén, de Víctor y de Gabriela, a quienes agradecemos mucho en nombre de toda la Alianza México Ciberseguro. Me gustaría, si tienen aún tiempo, si tienen oportunidad, que pudieran tomar esta pregunta para cómo resolvemos en el caso de México, dada la complejidad que tenemos de las 32 entidades federativas, de los miles de municipios y de los distintos sectores que aún no tienen un equipo de respuesta o de gestión de incidentes, y que es muy probable que todas las micro, pequeñas y medianas empresas no cuenten con uno en un futuro cercano. ¿Cómo, desde su perspectiva, podríamos hacer frente a este reto?
¿Quieren compartir alguna idea? Eh, interesante pregunta porque es un tema de capacidades. Ernesto, yo creo que en ese sentido también la colaboración es relevante. Efectivamente, yo creo que hay empresas que a lo mejor por su tamaño, por el entorno que tienen, no cuentan con alguna capacidad de respuesta, y yo creo que ahí los temas de colaboración para poder tener algunas soluciones por sector, por tipo de compañía, por región, pueden ser muy relevantes. Y ahí creo que el tener algunas capacidades por asociación de empresas del mismo sector o similares, o por tener algunas capacidades a nivel regional, ya sea gobierno o alguna otra forma de asociación, tenerlo de manera regional también puede ser útil. Eso requiere también una colaboración para poder socializar esas capacidades y saber cuándo una entidad puede contactar a esas capacidades. Ahora bien, es importante para todos tener en cuenta que no importa de qué tamaño sea la empresa, es susceptible a sufrir un ataque y un incidente de ciberseguridad, por lo cual más temprano que tarde seguramente tendrá que estar buscando el apoyo en esas capacidades, y podrán tener o ir construyendo las propias. Eso, el tener capacidades de respuesta a incidentes casi no depende del tamaño, depende muchas veces de lo que hagan y cómo interactúen con la tecnología. Y los equipos tendrán que ir, las empresas tendrán que ir conociendo cada vez más la forma de responder a incidentes de ciberseguridad. Insisto, a través a lo mejor de esta colaboración. No tienen que crearlo de manera interna, pero pueden colaborar con otras entidades para buscar tener ese soporte. Sí, ¿puedo participar? Adelante. Ok, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Sí. Sí. Muchas gracias, Rubén. Yo pienso que las pequeñas y medianas empresas tienen que ser conscientes que en la actualidad está en riesgo incluso su existencia cuando son víctimas de un ciberataque. Los ataques son tan relevantes que algunas MIPYMES pues no están en capacidad de recuperarse ante un incidente cibernético, y entonces tienen que ser conscientes desde la creación, la fundación de una empresa, que la ciberseguridad es un aspecto que tienen que cubrir. Hay muchas alternativas, ya comentaron la colaboración. No precisamente tienen que tener equipos de respuesta propios, pueden contratar algún servicio gestionado de seguridad. El factor humano pueden cubrir la parte o esta debilidad que sabemos que siempre es valga la redundancia, la más débil, con contratar algunos cursos de bajo costo, digamos, cursos básicos de cómo proteger, o al menos que conozcan algunas cuestiones como lo que son técnicas de ingeniería social que pueden aplicar los atacantes. Pero sin lugar a dudas, sea poco o mucho, tienen que considerar que tiene que haber una inversión si quieren subsistir como empresa, porque su propia existencia está en riesgo si llegan a ser víctimas de un ataque cibernético. Si me permiten ahí complementar un poquito nomás, porque 100% de acuerdo con lo que están comentando. Y no solo la subsistencia, o sea, muchas veces también a lo mejor creemos que estos son servicios costosísimos, y hasta a veces preferimos, sabemos organizaciones que prefieren a lo mejor invertir bastante dinero en licencias, en herramientas, hasta en appliances físicos, y al final la mayor inversión para responder a incidentes a veces no está
precisamente en la tecnología, sino en las personas que lo operan. Entiendo que por supuesto que no hace sentido que a lo mejor una empresa pequeña pueda darse el lujo de tener todo un equipo especializado en ciberseguridad para a lo mejor. Por eso también hoy en día creo que en lo que es la industria, en lo que son las empresas, y veo este fenómeno especialmente en México, de hecho nosotros somos un tipo de empresa de ese estilo, que realizan los servicios que llamamos servicios de seguridad administrado, es decir, más allá de que a lo mejor tengan su equipo de TI, tengan, a lo mejor el foco de negocio no está en tecnología. Entonces, para eso hay empresas que pueden tener ese staff especializado y dividir ese costo, por así decirlo, en múltiples servicios de muchas empresas, como optimizando un poco también el tiempo, el esfuerzo, las implementaciones tecnológicas incluso. Por ahí hemos tenido organizaciones a lo mejor que buscan, o empresas que buscan construir su propio SOC con su propia tecnología. Eso por supuesto que es costoso. Siempre va a lo mejor, sobre todo si es que a lo mejor una empresa no tan grande. A lo mejor una empresa grande hay que hacer los números. A veces puede ser más efectivo contratar los servicios y compartir recursos con otros clientes, que por supuesto muchas veces sé que está la preocupación de, bueno, pero voy a estar compartiendo mis datos con un tercero, ¿cómo que voy a estar compartiendo tecnologías con otros? Hoy en día, o sea, la industria ha evolucionado mucho a este tipo de modelos compartidos, porque el fenómeno de el shortage, la dificultad de encontrar y de mantener personal especializado es algo en todo el mundo, no es algo que solamente afecta a México. Por supuesto que en Latinoamérica es un fenómeno más común aún, pero entonces hoy por hoy hay muchos modelos flexibles que se adaptan prácticamente a cualquier presupuesto, o sea, y puedo decir, o sea, hasta a empresas pequeñas también pueden hacer ese esfuerzo. Lo importante va a ser sobre todo eso, hacer un esfuerzo inteligente, o sea, no gastarnos a lo mejor miles o cientos de miles de pesos en tecnología que al final nadie va a estar aprovechando, sino aprovechar aquello que tenemos. Entonces, un poquito para agregar eso desde mi lado. Isaac, si quieres, cerramos contigo. Buenísimo. Pues la verdad es que coincidiría con todo lo que han señalado y solo agregaría dos aspectos, Ernesto. Yo creo que una palabra clave y un modelo utilizado para diferentes ámbitos de ciberseguridad es escalabilidad. O sea, creo que para México, para países como México, para América Latina, los modelos, como muy bien lo señala Gabriela, son para todo tipo de presupuestos, para todo tipo de organizaciones. Sin embargo, siempre hay que pensarse con la posibilidad de escalarse, ¿no? Podemos empezar con algo muy pequeño, podemos empezar con algo muy focalizado frente a una necesidad, pero siempre en una perspectiva de que eso puede ampliarse, de que eso puede escalar, así como las organizaciones mismas, ¿no? Y el otro elemento es toda fundación, todo punto de partida para un centro de respuesta hoy debe considerar el ciclo completo de incidente, ¿no? Y por ciclo completo de incidente pensaría yo que tenemos que pensar también en la comunicación, por ejemplo, con los actores durante una situación, incidente, crisis cibernética. Tenemos que pensar también en la dimensión legal, la dimensión regulatoria, la dimensión de cumplimiento. Tenemos que pensar no solamente y no exclusivamente en el aspecto de la respuesta y la contención, como se decía, sino en esa imagen más amplia de ciclo completo. Entonces, de pronto puede haber en un modelo pequeño, en un modelo que poco presupuesto, quizá no todo el andamiaje técnico, todo el andamiaje de las herramientas tecnológicas, pero sí la colaboración entre áreas, la mayor conciencia entre áreas, que es un punto de partida como medida de fomento de confianza simplemente, para luego entonces estar en una mejor posición de respuesta a incidentes, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, de verdad, un panel muy rico, además un tema muy necesario, tiene su razón de ser la existencia de los CSIRTs, de los CERTs, y sobre todo lo que destacan mucho, esta evolución en un entorno de constante cambio, estar al día, estar evolucionando en todos los sentidos, y por supuesto, esta visión de largo alcance. Estamos hablando de esa ya perspectiva estratégica que ahora debe tener este CERT y este CSIRT.
y todo lo que tenga que ver, obviamente, con lo que siempre deberá, la colaboración, la cooperación internacional y por supuesto, que no se diga ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de información y pues finalmente el centro sobre lo que todo esto se mueve, las personas a las que se está protegiendo con sus infraestructuras, con su información y obviamente el capital humano que conforma a estos equipos, que es clave contar con el equipo indicado, que esté al día, que se esté capacitando, pero sobre todo que esté conectado o interconectado con otros equipos, como lo comentábamos, esta parte de colaborar. Creo que es fundamental. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Es muy rico lo que están compartiendo y además no nos quedamos con esto para cerrar la página. Creo que esto abre áreas de oportunidad, líneas de trabajo que en adelante deben seguirse. De verdad, entonces, pues enhorabuena y un gusto saludarles, que de verdad no saben cuánto me agrada verles. Gracias por todo y pues excelente tarde. Un abrazo, muchas gracias. 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 Gracias.